Pues continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Lucas, de firmes en la certeza del Evangelio. Y el día de hoy vamos a vamos a ver el pasaje de los versículos 11 al 27 del capítulo 19 de Lucas. Y a mí me ha encantado este Evangelio, esta serie. Espero que a ustedes también y que los esté motivando, transformando, ayudando y aclarándoles muchas cosas acerca de nuestro Rey y del reino de Dios. Y hasta me da cierta tristeza que ya nos estamos acercando al final de Lucas. Y en el texto que nos ocupa hoy, vemos una vez más que el Señor Jesús usaba parábolas para enseñarles a sus discípulos cosas importantes acerca del reino de Dios o de la vida en el reino. Y también ¿saben para qué las usaba? En ocasiones las usaba para quitarles a los discípulos ideas o expectativas equivocadas que ellos tenían acerca del reino de Dios. Y eso es exactamente lo que estaba pasando aquí. Los discípulos tenían una idea de lo que iba a suceder cuando llegaran a Jerusalén, y el Señor tiene que aclararles y corregirles esa idea equivocada que ellos tenían. Durante varios capítulos previos a Lucas ya nos ha estado diciendo que el Señor va camino a Jerusalén, y todos sabemos que va camino a Jerusalén para cumplir la misión que el Padre le había dado. Y el Señor mismo ya les había repetido a los discípulos 3 veces que iba a Jerusalén a morir, iba a ser entregado a los gentiles. Les dijo incluso en el capítulo anterior a les dijo que iba a ser entregado a los gentiles para que se burlaran de él, para que lo escupieran, para que lo azotaran y luego lo mataran, y luego resucitaría, y todo eso iba a suceder para que se cumpliera lo que estaba escrito de él por los profetas. Pero los discípulos no captaban lo que el Señor les decía, y en lugar de creer y aceptar que eso es lo que le iba a pasar a su Señor cuando llegaran a Jerusalén, ellos tenían sus propias ideas y sus expectativas. Ellos creían que al llegar el Señor iba a demostrar su poder y su gloria con una espectacular victoria militar y política que iba a derrocar al imperio romano en un día y que se iba a establecer el reino de Israel para siempre. Los discípulos, ¿saben por qué tenían esta expectativa? Hasta cierto punto es comprensible que ellos pensaran así. ¿Saben por qué? Porque ellos ya habían visto el poder sobrenatural de Jesucristo en acción muchísimas veces. Lo habían visto sanar leprosos, curar todo tipo de enfermedades, lo habían visto calmar una tormenta, lo habían visto echar fuera demonios, lo habían visto incluso resucitar muertos. Y ellos, cuando lo escuchaban a él hablar, oían que él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es un ser divino que se menciona en el capítulo 7 de Daniel. Ellos sabían que él era el hijo de David, así que por todas esas cosas ellos decían, no, pues ya vamos a Jerusalén. Aquí estaban en Jericó, a 25 kilómetros de Jerusalén, y decían, el reino de Dios va a llegar en cuanto nos paremos en Jerusalén. Ellos estaban convencidos de que el clímax de la historia de su nación estaba a punto de ocurrir. Lo que no sabían o no entendían, aunque lo habían escuchado varias veces, era que en efecto el clímax estaba a punto de suceder, pero sería un clímax muy diferente al que ellos y muchas personas más tenían en mente. Y con el fin de corregir esas ideas y expectativas equivocadas en cuanto al reino, el Señor les habla esta parábola que vamos a leer. Lucas 19, del 11 al 27. Por favor, lean conmigo la palabra de Dios. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Y por eso dijo, cierto hombre de familia noble se fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas
y les dijo: negociad con esto hasta que regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. El título de este mensaje es La ausencia y el regreso del rey. Y vamos a ver que se nos enseñan 2 cosas muy importantes en cuanto a la ausencia del rey y otras 2 cosas igual de importantes en cuanto al regreso del rey. ¿Cuáles son las 2 cosas en cuanto a su ausencia? En primer lugar, que la ausencia del Rey Jesús será temporal. Para que sus discípulos tuvieran una expectativa correcta de la llegada definitiva del reino, fíjense bien, de la llegada definitiva y de la consumación total del reino, no de la llegada. Porque la llegada del reino ya había ocurrido. El reino ya estaba aquí desde que Jesús nació en Belén. Pero lo que los discípulos estaban esperando era la consumación total del reino, que se instalara ya de manera definitiva aquí en la tierra. Y para corregir esa expectativa equivocada, el Señor les dice: cierto hombre de familia noble se fue a un país lejano a recibir un reino para así después volver. Y sus oyentes, tanto los discípulos como los demás que estaban ahí, entendían perfectamente de qué les estaba hablando, porque esa era la manera en la que los monarcas de las provincias romanas recibían sus reinos. Cuando un rey o cuando un gobernante quería gobernar como rey en alguna provincia, primero tenía que ir a Roma para que el emperador le autorizara a ser rey sobre esa provincia. Y eso fue lo que pasó con Herodes el Grande y con su hijo Arquelao, que gobernó una de las partes que eran de su padre Herodes el Grande. Y con esta parábola, el Señor, pongan atención a esto, hermanos, porque el Señor está usando esta parábola para referirse a sí mismo. Con la parábola Él está hablando de sí mismo, de lo que a Él mismo le iba a pasar en unos días después de morir en la cruz y resucitar. Él se iría a un lugar lejano, ascendería al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Y como dice Efesios 1, 20 y 21, no lo lean, dice: para sentarse en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero al decirles la parábola, el Señor les deja bien claro que se iría lejos. ¿Y cómo termina ese primer versículo? Para después volver. Su ausencia no sería definitiva, no sería permanente, sino temporal, porque promete regresar. Y aunque el haber dicho que el hombre noble se iba a ir a un país lejano, ya con eso los discípulos deberían haber captado que su regreso no iba a ser inmediato, porque iba a un país lejano.
Y como el Señor se está refiriendo a sí mismo y no a reyes terrenales, limitados e imperfectos, pues podemos y debemos confiar que Él va a cumplir su promesa. Y ya estuvimos cantando de eso ahorita, ¿verdad? De que algún día regresará y que sin importar cuánto tiempo transcurra hasta que Él regrese, debemos seguir creyendo y anticipando y hasta orando por su regreso. Y también ¿saben qué debemos hacer? Debemos resistir y corregir con mansedumbre a los que no creen en ese regreso o dudan de ese regreso. Pedro nos dice que hagamos esto en 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4 y luego en el 8 y en el 9. Fíjense, ya en aquellos días la gente se empezaba a burlar de que el Señor va a regresar. No es cierto, todo va a seguir igual. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente. Dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días, nosotros estamos en los últimos días, hermanos. En los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Y luego en el 8 y en el 9 dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso no regresa el Señor, porque nos está dando la oportunidad de alcanzar a más y a más personas con el glorioso evangelio para que se arrepientan. Han pasado ya como 2000 años desde que nuestro Rey Jesús cumplió esta primera parte de la parábola y se fue a sentarse y a reinar desde su trono. Pero a pesar de que para nosotros es un tiempo muy largo, no se está tardando, hermanos. Y por lo que dice Pedro, apenas han pasado 2 días para el Señor. Esa es la primera enseñanza de la ausencia del Señor. Será temporal y de seguro Él regresará. Y la segunda enseñanza en cuanto a su ausencia es que en su ausencia el Rey nos da algo valioso y nos encomienda una tarea. Antes de ausentarse, el hombre noble llamó a sus siervos para darles cierta cantidad de dinero y les encargó que negociaran con ese dinero. Esto está en el versículo 13 y dice, llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas y les dijo, negociad con esto hasta que yo regrese. Una mina era como el equivalente a el salario de 100 días de trabajo. Y notemos que a cada siervo le dio la misma cantidad, una mina a cada uno. Y el tener esto presente nos va a ayudar a diferenciar esta parábola de la parábola de los talentos en Mateo 25, porque en aquella parábola les dio a cada uno una cantidad diferente que significan los dones o las habilidades que a cada creyente le repartió. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí la cantidad es la misma porque según los expertos no representa dones o habilidades, sino más bien un depósito de algo valioso que Dios le encarga a todos sus siervos por igual. Y lo más probable es que ese depósito valioso es el evangelio de Jesucristo que nos ha sido encomendado. Todos lo tenemos por igual. Todo seguidor o discípulo de Jesucristo somos mayordomos o administradores del evangelio, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Y Pablo repite esa misma idea en 1 de Timoteo 1:11. Ahí dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y vean que el Señor no llamó a 12 siervos para darle las 12 minas.
porque a lo mejor nos hubiera confundido si llama a 12 y hubiéramos pensado, eso era nada más para los 12 apóstoles, pero no, llamó a 10, un número que habla de que en general es para todos sus seguidores, a todos se nos ha confiado el depósito del Evangelio. Y a cada creyente Dios nos asigna o nos encomienda la misma tarea: negociad con esto hasta que regrese. Cristo nos ha encargado esta gloriosa tarea de invertir ese depósito que nos ha dado, de compartir las maravillosas buenas nuevas de salvación por gracia y por medio de la fe en este Rey. Y al ser diligentes en llevar a cabo esa tarea, el reino y los intereses de nuestro Señor van a crecer. Va a haber ganancia para nuestro Rey si nosotros invertimos el depósito que nos confió. Y la pregunta aquí es: ¿qué tan diligentes, hermanos, estamos siendo en invertir o en compartir el valioso depósito del Evangelio que nos fue encomendado? Y algo que nos debe animar es que no es una cuestión de habilidad el compartir ese Evangelio. ¿Saben de qué es cuestión? De fidelidad, no de habilidad. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se encarga de que el Evangelio dé fruto. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, y en el versículo 14 también vemos que no todos querían que el hombre noble regresara a reinar sobre ellos. Sus ciudadanos lo odiaban, dice, y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y así se va el hombre a ese país lejano. Eso también, cuentan los historiadores, le pasó al hijo de Herodes que reinaba en Judea, a Arquelao, cuando él fue a Roma para que lo nombraran rey. Una delegación de judíos se fue tras él para hablar con el emperador y decirle que no querían que él fuera rey sobre ellos. Esas son las dos lecciones en cuanto a la ausencia, pero la mayor parte de la parábola se trata de lo que va a suceder cuando el Señor regrese. Y la primera enseñanza en cuanto a su regreso es esta: que a su regreso el rey pedirá cuentas y recompensará a sus siervos fieles. Vean los versículos 15 al 19. Y sucedió que al regresar, después de haber recibido el reino, cumpliendo su promesa, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Ya dijimos que es seguro que el rey va a regresar, porque a diferencia de los reyes terrenales, es un Dios, es un rey fiel y verdadero. Pero lo que aquí se está enfatizando, hermanos, es que al regresar nos va a llamar a todos a rendirle cuentas de lo que negociamos con el depósito que nos encomendó. O sea que nos va a pedir cuentas para ver qué tan fieles y diligentes fuimos en llevar a cabo la tarea que nos encomendó a todos, a cada uno de nosotros. Y esta rendición de cuentas en realidad se refiere al tribunal de Cristo, que aparece en 2 de Corintios 5:10, donde dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a estar un día delante de el Rey Jesucristo para rendirle cuentas de lo que hicimos con aquello que Él nos encomendó. ¿Y qué cuentas le dieron estos siervos? Pues el primer siervo ganó el 1000% de lo que le habían encomendado, 10 veces más. Y el segundo siervo ganó el 500%. Pero ambos fueron elogiados y fueron recompensados en proporción
a su diligencia, a la ganancia que obtuvieron. Pero notemos que ambos también fueron humildes cuando reportaron lo que habían ganado y no se atribuyeron a ellos mismos ningún crédito, sino que le dieron todo el crédito por la ganancia al depósito que les habían dado. Y por eso le dijeron al Señor: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y el otro: tu mina, Señor, ha producido 5 minas más. No dijeron: Señor, yo me esforcé. Yo, como tengo tanto amor por ti y quiero ser tan fiel y quiero ser tan productivo para tu reino, yo me esforcé y mira lo que gané. No, todo el crédito se lo dieron al depósito que les había dado. Y exactamente eso debemos hacer nosotros siempre que compartamos el Evangelio y que veamos que el Evangelio rinde fruto y cambia vidas. Todo el mérito es para el Evangelio, para Jesucristo, para su gracia, para su poder y su amor. No es para nosotros, hermanos. Este pasaje, junto con varios otros pasajes de la Escritura, también nos enseña que habrá diferentes niveles de recompensa y de responsabilidad en el cielo. O dicho de otra manera, nos enseña que el ser fieles en llevar a cabo nuestras tareas de mayordomía en esta vida va a resultar en que se nos conceda una mayor mayordomía en la vida que viene, en la vida venidera. Y noten que las recompensas son desproporcionalmente mayores al fruto de nuestros esfuerzos. Y eso nos debe maravillar, nos debe alentar, nos debe impulsar a compartir ese depósito que el Señor nos dejó, porque no les dio más minas cuando vinieron y le dijeron que habían ganado minas. Les dio autoridad sobre ciudades. Es una parábola, pero lo que está el Señor tratando de ilustrar es que la recompensa que algún día le dará a sus siervos fieles va a ser desproporcionalmente superior a todo lo que pudiéramos haber ganado nosotros aquí para Cristo. Y es un hecho que vamos a gobernar. La Biblia dice que vamos a gobernar ángeles. Sabemos que va a haber una nueva ciudad allá de seguro, la Nueva Jerusalén. Pero la Biblia en ningún lugar dice que esa es la única ciudad que va a haber. A lo mejor va a haber muchas ciudades de ángeles y ahí es donde vamos a gobernar, no sé. Pero a mí me gusta imaginarme y creer y emocionarme con estas promesas del Señor, porque son para ustedes y para mí. Esto va a suceder. ¿Y saben qué pasa? Entre más leo la palabra y conozco al Señor y amo su palabra y sus promesas, más me maravillo y me emociono y me pongo a meditar en lo glorioso que va a ser. No el ver esas ciudades o el ver que todo va a ser perfecto y bonito, sino algo más grandioso que eso. El estar ahí junto a nuestro Rey, gobernando con Él. Porque ¿saben qué quiere decir esto? Esa recompensa de que va a poner a los siervos a gobernar ciudades, que vamos a ser virreyes con Cristo. ¿Saben qué es un virrey? No se preocupen, no estoy diciendo herejías, no quiere decir que nosotros vamos a ser reyes igual que Él, no. Virrey quiere decir alguien que tiene autoridad para gobernar en nombre de un rey y con la autoridad de ese rey. Y eso vamos a hacer nosotros, virreyes con el Rey de Reyes. Vamos a estar siempre cerca de Él, porque vamos a ser sus colaboradores más cercanos. Un autor lo expresa de esta manera, fíjense qué bonito lo dice, el esplendor de las ciudades encargadas a ellos será mucho menos importante que el hecho de que ahora ellos son virreyes del Señor y por lo tanto estarán entre aquellos más cercanos a Él. Su más grande recompensa será que el Señor los recibirá con honores, que tendrán el magnífico privilegio de hablar y de vivir con el Señor Jesús por siempre, porque el cielo no consiste en aquello que recibiremos, sino más bien en aquello que llegaremos a ser, específicamente los acompañantes o los amigos más íntimos del Rey. ¡Qué privilegio, hermanos! Nada se compara con eso. Nada.
Y por eso el apóstol Juan exclama en 1 de Juan 3, 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Eso es lo que más anhelo yo, no sé ustedes, estar siempre cerca del Señor y colaborar, reinar con Él y para Él. Y tener ese acceso constante a su presencia. Fíjense, si cuando la reina de Sabá fue a visitar al rey Salomón, que sí era un rey impresionante, y la Biblia dice que no ha habido y no habrá otro como él en la tierra. La reina de Sabá, cuando vio la majestad del rey Salomón y su sabiduría y su palacio, pues dijo algo muy tremendo. Dijo en Primera de Reyes 10:8, dijo, bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Si ella se impresionó por lo que vio de un rey impresionante, sí, pero imperfecto y terrenal, imagínense lo más bienaventurados que vamos a ser nosotros de estar siempre continuamente en la presencia del único Rey de reyes y Señor de señores, perfecto, glorioso, majestuoso y todopoderoso. Vamos a ser más que dichosos, vamos a ser los más dichosos que hayan existido jamás. Gracias, hermana, por emocionarse, porque parece que no hay muchos que esto los emocione. Y además, hermanos, la recompensa eterna no será el descanso aburrido ahí tocando flautas, flotando en las nubes, como algunos piensan. La recompensa será o incluirá mayor responsabilidad mientras colaboramos con el Rey de Reyes en nuevos proyectos que no tenemos ni la capacidad de imaginarnos ahorita, porque así de grandioso es nuestro Rey y Él nunca es aburrido, nunca. Tristemente, no todos los siervos rindieron buenas cuentas como estos primeros dos. Hubo un tercer siervo que en lugar de reportar ganancia y recibir honor y recompensa, sufrió pérdida y recibió vergüenza por no haber hecho la voluntad del rey con lo que se le había confiado. Léanlo conmigo en los versículos 20 al 23. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Este siervo, en lugar de negociar con la mina que se le había confiado para aumentar las ganancias del rey, porque acuérdense que esa era la voluntad del rey, esa era la tarea que le había encomendado, él decidió no hacer lo que le mandaron y en lugar de eso guardó o escondió la mina en un pañuelo, porque tenía miedo, según él, miedo al rey. Pero era un miedo no justificado, era un miedo que estaba basado en una percepción totalmente equivocada que ese siervo tenía del carácter del rey. Vean cómo él, con lo que dice ahí, él mismo se está contradiciendo, porque dice que el rey es un hombre que recoge lo que no depositó, y eso no es cierto, porque el rey fue el que les depositó a cada uno su mina. Y tampoco es cierto que él es un hombre que era cruel o injusto. Al contrario, cuando vemos la recompensa que le dio a los otros dos siervos, vemos que era un rey extremadamente generoso. Pero este siervo no era que tuviera temor del rey.
sino que más bien tenía indiferencia hacia el rey. Y no le importaba hacer la voluntad del rey. Si realmente le importara el rey y tuviera temor de desobedecerlo, lo que ese temor hubiera producido en él hubiera sido diligencia y no indiferencia y pereza. Y por eso el rey le dice en el versículo 22, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Y lo que nos está enseñando aquí, esta parábola, hermanos, es muy importante porque por desgracia también en nuestros días muchos siervos o seguidores de Cristo no hacen su voluntad por tener percepciones totalmente equivocadas acerca del carácter del rey. Les voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo muy común. Hay muchos cristianos que nunca comparten las buenas nuevas del Evangelio porque tienen miedo de que no lo van a hacer bien. Y si no lo hacen bien y la riegan o no pasa nada a la persona que le comparten, entonces ellos creen que el rey se va a molestar con ellos, se va a decepcionar de ellos. Y mejor no le dicen a nadie nada acerca de Jesucristo. ¿Saben qué demuestra eso? Que no conocen al rey, que están igual que este siervo inútil, que no conocía cómo era el rey y el Señor realmente. Y estos cristianos no han captado que el rey nos ama no por lo que hagamos o cómo nos portemos o qué resultados demos. El rey nos ama por lo que Él hizo por nosotros cuando vino a vivir a esta tierra y a morir en aquella cruz por tus pecados y los míos. ¿Creen eso? Eso es lo que nos debe motivar a llevar este precioso depósito a todos los que lo quieran escuchar. Y luego, en los versículos 24 al 26, leemos lo que sucede con el siervo inútil o infiel. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso es todo lo que sabemos del siervo, que sufrió pérdida, pero no sabemos qué pasó con él. Y nada más hay 2 opciones. Como dicen aquí, hay 2 sopas y ninguna de las 2 sabe bien. Les voy a decir cuál es el mejor de los casos de lo que le pudo haber pasado a este siervo. En el mejor de los casos, si ese siervo realmente pertenecía al reino de Dios por la fe en el Rey Jesús, si era salvo, pues no perderá su salvación, pero sufrirá pérdida y vergüenza, pues entrará a la vida eterna medio chamuscado, porque todas sus obras para el rey eran de madera, heno y paja, y se quemaron, porque en 1 Corintios 3, 12 al 15, se nos dice que todo lo que hagamos en esta tierra va a ser probado por fuego. Escuchen cómo lo dice Pablo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego, como de panzazo, ¿verdad? Y ese es el mejor de los escenarios, porque no nos dice la Biblia realmente qué pasó con el siervo. En el peor de los casos, el siervo inútil ni siquiera era un verdadero creyente o un seguidor del rey, y por eso tenía una percepción tan equivocada del carácter del rey, y dijo cosas que no eran verdad acerca del rey. Si este fuera el caso con el siervo inútil, su destino final será el mismo que el del siervo inútil de la parábola de los talentos.
en Mateo 25, versículo 30. Vean lo que le pasó al siervo inútil en aquella otra parábola. Dice, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y en efecto, si ese es el caso con el siervo inútil, pues recibirá el mismo juicio y el mismo castigo que los enemigos del rey, que es lo que vamos a ver ahora en la última parte de la parábola. ¿Qué nos enseña su regreso? Entonces, en primer lugar, que todos vamos a rendirle cuentas al rey. Y el rey va a recompensar a los siervos fieles y va a darles el juicio y el castigo que merecen los siervos infieles. Y también aprendemos que a su regreso el rey va a destruir a todos los que lo rechazan. La parábola termina de una manera muy severa, porque nos dice lo que le va a pasar a los que no querían que el rey reinara sobre ellos. El versículo 27 dice, pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Ya no hay segundas oportunidades, porque ya hubo muchas previas. Recuerden que el rey duró tiempo en regresar y durante todo ese periodo envió a sus siervos a proclamar el depósito que les había dado, para que los que no querían que reinara sobre él tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y cuando él regrese ya será demasiado tarde. Los que no quieren que Jesús reine sobre ellos son enemigos, así se les llama aquí, enemigos del rey. Porque en el fondo de sus corazones, aunque no lo digan con sus bocas, odian al rey. Y esto está aquí mismo en la parábola, hermanos. Vean el versículo 14 que ya leí. Sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Todo el que no quiere que Cristo reine sobre él no es indiferente a Cristo. En realidad, lo odia. Lo desprecia. Y odiar es una ofensa mucho más grave de lo que nos imaginamos. Vean cómo la considera Dios en un pasaje que casi nunca leemos, Primera de Juan 3, 13 al 15. Fíjense lo que dice Dios sobre el odio. Hermanos, Primera de Juan 3, 13 al 15. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque ya no odiamos, ahora amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si odiar a un hermano o a un prójimo es así de grave, ¿cuánto más grave será odiar al Rey de Reyes? Por eso tenía el Señor que juzgarlos y castigarlos así. Todo pecado, hermanos. Esto es algo que estudié hace poco y estuve compartiendo en las iglesias en Lázaro Cárdenas. Fíjense qué terrible, todo pecado es una ofensa infinita ante un ser infinito que es Dios. Todo pecado es una ofensa infinita. No tenemos idea de lo terrible que es todo pecado que cometemos para Dios. Y por eso era necesario que el que viniera a redimirnos de nuestro pecado fuera un ser de dignidad y valor infinitos. Por eso el sustituto perfecto tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios. Tenía que ser un sacrificio de infinito valor y dignidad, porque así de grave es nuestro pecado. Y algo que nos tiene que quedar perfectamente claro es lo siguiente. Nadie puede asumir una postura
neutral en cuanto al Rey Jesucristo. Nadie puede decir que no se somete a Él, pero no lo odia. No quiero que reine sobre mi vida, pero no estoy en contra de Él. No lo aborrezco. Esa postura no existe. La Biblia no la permite. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque para Dios, todos los que no quieren que reine Jesús sobre ellos, automáticamente lo están rechazando, lo están repudiando, lo odian y son sus enemigos. Y eso es duro, hermanos. Es duro. Pero Jesús mismo lo declaró en este evangelio, en un capítulo que ya vimos. Váyanse a Lucas 11, versículo 23. Ahí el Señor dijo: el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No puede haber posturas intermedias, no puede haber posturas indiferentes. O lo amas o lo aborreces, o estás con Él o estás en contra de Él. O te sometes a Él o eres un rebelde y enemigo de Dios. Y es lo mismo que nos está enseñando el Señor aquí en la parábola. ¿Y cuál va a ser el destino final de esas personas? Pues recibirán el justo castigo de la ira de Dios y del fuego eterno, porque rechazaron al que por amor vino a morir por ellos en la cruz. En Apocalipsis 19 vamos a ver cómo va a regresar este hombre noble que se fue a un país lejano y que no es el bebé que nació en Belén hace 2000 años, no es el maestro bueno y tierno y apacible que se acercaba a los niños y dejaba que estuvieran con él. No, vean ahora cómo va a regresar. Y va a regresar para recompensarte si tú lo amas y si vives para Él, dejando que Él reine sobre tu vida. O va a regresar para destruirte si tú no lo amas y no lo dejas reinar sobre tu vida. Capten la majestad y el poder y la gloria con la que el hombre noble que se fue a un país lejano va a regresar pronto. Y no sabemos cuándo, pero sabemos que será pronto, porque así lo dice el último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 19, 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no lo amas, si no estás siendo fiel y diligente en invertir el depósito que Él dejó en ti, así es como va a regresar para darte lo que mereces. Va a regresar en poder y gloria para herirte con la espada que sale de su boca y para derramar en ti el vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Pero si tú lo amas porque Él te amó primero, va a regresar para recompensarte y para dejarte gobernar junto a Él
Y en conclusión, tengamos siempre presente, hermanos, que el hombre noble que ya era rey, pero que dejó por un tiempo su trono de gloria para venir a este mundo y hacerse hombre, con el fin de vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y con el fin de morir la muerte horrenda en la cruz que tú y yo merecíamos morir. Ese hombre va a regresar muy pronto, porque su ausencia solo será temporal. Y a los que ya son siervos de ese rey, que lo conocen y que desean hacer su voluntad, que desean que Él reine sobre sus vidas porque lo aman, los animo a que a partir de este nuevo año que está por comenzar, que sean más intencionales y que sean más valientes en invertir el depósito de las preciosas buenas nuevas de Jesucristo con todos los que las quieran escuchar, porque no todos quieren y no estamos obligados a forzar a las personas a oírnos. Pero los animo a que lo hagan con los que sí quieren escuchar y a que permitan que la mina del evangelio que se nos ha encomendado produzca el fruto eterno que solo ese mensaje es capaz de producir en las vidas de todo aquel que las escuche con fe. Y como tantas otras veces me ha ocurrido ayer, fíjense lo que me pasó ayer. Ayer una vez más vi el poder del evangelio obrar en la vida de un hombre al que le compartí brevemente las buenas nuevas de Jesús. Fui a un cajero y cuando estaba ahí en el cajero llegó otra persona y se paró a mi lado y yo vi que estaba batallando en sacar su dinero y varias veces lo intentó. Una persona muy humilde. Y ya cuando vi que sí pudo obtener lo que necesitaba, yo estaba orando y siempre estoy atento a lo que el Espíritu me diga, ¿verdad? No siempre, porque a veces anda uno en sus rollos, pero ayer no andaba en mis rollos y estaba, Señor, tú muéstrame, tú muéstrame. Y me mostró que le diera algo. Y le di algo, lo bendije con algo, y cuando le di esa bendición me dice, ¿por qué me la da? Y le dije, porque el Señor Jesucristo me puso en el corazón darle esto. Y luego le pregunté, si usted se muriera hoy, ¿está segurísimo de que se iría a la presencia de Cristo en la gloria? Y me dijo, no, yo creo que no. Y ya le compartí el evangelio. Y luego me dice, ¿y no me va a dar un folleto? ¿Se fijan? El Señor nos los pone. Y le dije, claro que se lo voy a dar. Y fui, lo agarré del carro y se lo di. El evangelio es el que da el fruto. Nosotros nomás tenemos que abrir nuestra boquita y creer que esta mina tiene poder para transformar vidas. Si estamos atentos a lo que nos rodea, el Espíritu que ama más a esas vidas nos va a guiar a hablarles. Y vamos a ver un efecto, un fruto y un fruto eterno. ¿Y saben qué hizo ese hombre? Porque me quedé observándolo ya cuando me despedí de él, tenía que venir a trabajar. Cuando me quedé observándolo, ¿saben qué hizo? Y estaba el aeronazo frisísimo, más que ahorita, y nublado. Agarró el folleto. Y estábamos en un lugar abierto, no había nada que detuviera el aire. Y había una banquita ahí y fue y se sentó a leer las buenas nuevas de Jesucristo. Así que este año, hermanos, no se esperen a que empiece el curso Conoce a Jesús. No se esperen a tomar algún discipulado sobre evangelismo. No se esperen a nada. Dejen que el Espíritu Santo los guíe y háblenle a las personas que los rodeen las buenas nuevas de Jesucristo y permitan que esa mina rinda el fruto que Él quiere producir para su gloria. Porque me duele mucho y no entiendo cómo puede haber cristianos a los que ni siquiera les pasa por la cabeza el compartir el evangelio con personas.
ni siquiera con sus seres queridos. No lo entiendo. Tenemos el depósito más valioso y poderoso y glorioso que existe en el universo y no quererlo compartir. No querer dar de gracia aquello que de gracia hemos recibido. Eso es inconcebible, es inaceptable. Si hacemos eso, estamos actuando como siervos inútiles. Y a los que no desean que Cristo reine en sus vidas, los quiero exhortar con todo respeto, porque aunque están aquí en la iglesia, hoy no tenemos visitantes, así que tenemos congregantes. Y están aquí muchos de ustedes que vienen a la iglesia, pero no le permiten a Cristo reinar sobre sus vidas. Y los quiero exhortar a que se arrepientan, a que dejen de rechazar el amor de Cristo y de vivir como sus enemigos. Y les recuerdo o les informo, si es que ya lo olvidaron, que la razón por la que Cristo desea reinar en sus vidas es porque los ama y les quiere dar el más grande beneficio que un ser humano puede recibir. Quiere que en lugar de enemigos, convertirlos en sus hijos amados, en amigos íntimos del Rey y darles una herencia gloriosa, algo que no alcanzamos a entender, a imaginar, a concebir. Quiere hacerlos coherederos con Cristo. Quiere limpiarlos de todo pecado, pero no solo limpiarlos de todo pecado, convertirlos en nuevas criaturas en Cristo, unidas a Cristo y que ya no tiene dominio el pecado sobre sus vidas y que ahora viven para cumplir los propósitos del que los creó. Nada se compara a lo que Él quiere hacer por ustedes y con ustedes y a través de ustedes, si ustedes se lo permiten el día de hoy. Así que si alguien el día de hoy ya no quiere vivir como un siervo inútil, como enemigo de Dios, y si ya te diste cuenta que no puedes estar en una posición indiferente o intermedia o neutral, que si no vives para Él, vives en contra de Él, te animo a que te arrepientas hoy mismo, que pases ahorita aquí al frente a donde vamos a estar Carlos y yo para hablar contigo si necesitas que oremos por ti. Y si no necesitas que oremos por ti, porque no somos necesarios, tú habla con el Rey y entrégale tu vida. Y dile que ya no quieres ser su enemigo, que ahora quieres confiar en Él, amarlo a Él, vivir para Él y dar todo el fruto que su gracia y su evangelio quieren rendir a través de tu vida. Y qué mejor momento para hacerlo que hoy, porque así dice la palabra, hoy es el día de salvación.